respetarás tu cuerpo y el de los demás. Como somos hermanos, no robarás, es lo más importante para ser feliz. Saber que Dios te ama, sus mandamientos seguir. No levantarás falso testimonio ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos. En este día vamos a hacer lectura de la palabra de Dios y la lectura de esta jornada está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 hasta el 40. Hasta el 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Muy bien, sobre el tema de los mandamientos, tenemos que ponernos a ver qué es lo que significa el término mandamiento. Mandamiento es una norma de ley, en este caso espiritual, que alguien emana, y principalmente alguien con autoridad. Vimos allá en la lectura del Éxodo que cuando Dios se presenta a Moisés, es Él el que le está diciendo que sus mandamientos eran aquellos. Y aquellos mandamientos que Dios estaba poniendo, presentando en las tablillas, eran porque eran necesarios para poner un orden espiritual y de forma de proceder en aquella comunidad que se estaba formando o que se había conformado y que nosotros le hemos denominado el pueblo de Dios, el pueblo judío. Y hay una gran controversia con la fe católica, que estos mandamientos que están en el Éxodo vienen a contradecir lo que hoy la fe sostiene. Porque allí, en esos mandamientos que Dios le ha dado al pueblo, dice: no te harás imagen, ¿sí? Y nosotros tenemos en nuestro ser, en nuestra esencia de fe, imágenes donde recordamos a algunas personas que se destacaron como modelo para poder imitar. Tenemos la imagen de Jesucristo, que entregó su vida por su pueblo. Tenemos la imagen de distintas advocaciones de la Virgen, distintas advocaciones marianas. Tenemos imágenes de apóstoles, de santos. Pero la gran diferencia
que se está hablando en aquel momento y en nosotros es que Dios está diciendo en ese momento, en el Éxodo, que no te hagas imágenes de ídolos, ¿sí? Y si vamos a ser fundamentalistas, tampoco aquellas personas que quieren seguir al pie de la letra lo que dice el Éxodo, tampoco pueden leer un libro donde tenga dibujos, tampoco pueden utilizar el internet, tampoco pueden utilizar la televisión, porque constantemente están dando imágenes. No podrían utilizar el dinero, porque el dinero tiene imágenes. Pero las Sagradas Escrituras no se está refiriendo a cualquier tipo de imágenes, sino a ídolos, a aquellos que ocupaban el lugar de dioses, de semidioses, y que venían a usurpar el lugar de Dios. A eso está haciendo referencia el libro del Éxodo. Cuando vino el Espíritu Santo a la comunidad de los apóstoles que estaban reunidos junto a Jesús, donde se conforma un nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Donde se le da forma a la iglesia con su nacimiento. La iglesia tiene la potestad de poder hacer normas de convivencia o mandamientos y reescribió los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que su pueblo lo respete y pueda ponerlos por obras. ¿Se comprende la diferencia? Una cosa es lo que Dios quiso poner de manifiesto allá con Moisés y que quiso poner de manifiesto para que allá en la ley de Moisés se quede impregnada la no atribución de cultos a los dioses de ese tiempo. Pero después de constituida la Iglesia como la gran madre en la fe, como la presencia de Dios en el pueblo, la Iglesia se tomó el trabajo de reescribir los 10 mandamientos para su grey, para su pueblo. Y los voy a leer. Vamos a leer los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falso testimonio ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. Vamos, ¿me están siguiendo? Entonces, no es que se borró lo que ya estaba, sino como ya que estaba asumido que solamente Dios era el Dios de la historia y el pueblo en la época de los apóstoles había dejado de lado a los otros ídolos, dejó de ser un pueblo politeísta para ser un pueblo monoteísta, es decir, de tener muchos dioses, a tener el único y verdadero Dios.
allí fue en ese contexto que se reescribieron los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos que la Iglesia los puso en una lista, en papeles, en un papel, lo puso, lo escribió y le dijo a su pueblo, estos son los mandamientos que ustedes tienen que aprenderse para tener una vida correcta a nivel espiritual. Jesucristo lo manifiesta ahí en el Evangelio, Mateo capítulo 22, versículo 34 y siguientes, manifiesta estos 2 mandamientos. Primero, a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Sí? Primer mandamiento. Y está haciendo referencia a los 3 primeros mandamientos que la Iglesia reescribió. Y después, en la segunda parte de esta lectura, vemos que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento vendrían a estar descritos los 7 mandamientos subsiguientes para completar el decálogo que quiso presentar la Iglesia. ¿Vieron qué interesante? ¿Para qué es esto? Para que podamos comprender la variación, porque este es un tema que causa controversia. Hay unos mandamientos en el Éxodo, hay unos mandamientos que escribió la Iglesia, y acá tenemos otros mandamientos, o los mismos mandamientos, o escritos de una forma particular, en bocas de Jesús por el evangelista Mateo. Y me van a preguntar qué autoridad tuvo la Iglesia para poder reescribir los mandamientos. ¿Con qué autoridad lo hizo? ¿Por qué se tomó esa atribución? En primer lugar, Jesús había constituido al grupo de apóstoles y los envió a predicar y les dio autoridad. Sí, les dio autoridad frente a sus hermanos, en primer lugar. En segundo lugar, no es que haya, ¿cómo te puedo decir? No es que la Biblia tenga que contener todo, porque bien dice allí un versículo de la Biblia que si se contase todo lo que Jesús hizo y dijo, no caberían los libros del mundo. Entonces, no porque no esté en las Sagradas Escrituras, no tiene validez. Porque tenemos que confiar en la asistencia del Espíritu Santo que viene a dotar de esa capacidad espiritual a los líderes. Y si nosotros no reconocemos la acción del Espíritu Santo guiando al pueblo, estamos pecando contra el Espíritu Santo, porque estamos desconociendo su autoridad. Entonces, en el primer momento, cuando se implanta esta lista de mandamientos, ¿sí?, se la fue haciendo a través de un proceso, y un proceso bien pedagógico para que pueda ser aprendido por todos. Hay que tener en cuenta y hay que recordar que los 3 primeros siglos de la Iglesia solo hubo una tradición oral
que fue manteniendo viva la fe de la Iglesia. Después del año 300 y algo, se coordinó, se puso por explícito cuáles eran los libros que iban a contener las Sagradas Escrituras. Y un caso particular es Pablo, cuando está escribiendo a las distintas comunidades, a Corintio, le escribe por ejemplo a Timoteo personalmente, le escribe a Tito, le escribe a la comunidad, a la carta de los romanos, a la comunidad de Roma, va escribiendo distintas cartas. Pero él no tenía idea de que estaba escribiendo lo que hoy para nosotros es las Sagradas Escrituras. ¿Se comprende? Entonces, no es que Pablo dijo, hoy me levanto y empiezo a escribir la Biblia porque Dios lo dijo así, sino que Dios fue trabajando en el corazón de Pablo y en el corazón de otros hagiógrafos sagrados para escribir textos sagrados que con el paso del tiempo se constituyeron en Sagrada Escritura. Y nosotros vemos en Efesios capítulo 3, versículo 10, que dice así: lo que fue dicho en un primer momento como tradición oral, porque era Pablo que le escribía a la comunidad instalada en Éfeso. Después tomó autoridad de palabra de Dios. No es que la tradición esté por debajo de la palabra de Dios, sino que van de la mano, son paralelas. Entonces, Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 10, dijo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada. Entonces tenemos que confiar en que la acción del Espíritu Santo está cuidando el depósito de la fe en los ministros que están siendo líderes en los distintos momentos. Estos ministros que también tienen limitaciones, estos ministros que también tienen pecados, estos ministros que también son humanos. Pero en cuanto a reflexión teológica, en cuanto a guiar al pueblo de Dios, están siendo asistidos por la acción del Espíritu Santo. Así que recordá en el día de hoy los 10 mandamientos instituidos por la Iglesia. Recordá que se pueden resumir en 2, como los redactó Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que nosotros somos criatura de Dios, que le debemos adoración, respeto y amor. Todo aquello que no condice con darle respeto, adoración y amor a Dios está reñido con su primer mandamiento. Y en segundo lugar, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que ser esos cuidadores de los prójimos, de nuestros hermanos en la fe, porque Dios en algún momento nos va a cuestionar, nos va a preguntar qué hicimos con el hermano. Un ejemplo clarísimo allá en las primeras páginas
de lo que hoy decimos que es la Sagrada Escritura, en el Génesis, cuando Dios le pregunta a Caín sobre su hermano Abel: ¿dónde está tu hermano? Y Caín como que reniega y le dice: ¿qué tengo yo que ver con mi hermano? Y Dios ahí está diciendo: cada uno tiene que velar por su hermano, por lo que es su hermano. Entonces hay que seguir adelante, hay que empezar a poner en práctica estos mandamientos para que el buen Dios bendiga el proceder de cada uno de nosotros, para que el buen Dios pueda ayudarnos a obtener las bendiciones celestiales. Que cada uno sienta en su corazón la presencia de Dios en este momento. Dios les bendiga.